Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente poder acompañarlos el día de hoy. Estoy como todos los días entusiasmado de llevarles contenido de calidad. Hoy, como siempre, estamos ya listos para recibir todos sus comentarios a través de las redes sociales, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Nosotros por allí estamos siempre atentos a sus comentarios, recomendaciones o sugerencias de temas o invitados que quieran ver acá en Palabra Cierta. También los invito a descargar nuestra aplicación maravillosa Televen Stream. Usted allí va a disfrutar de un contenido exclusivo, HD, y lo más interesante es que mientras usted tenga internet, claro que va a disfrutar de nuestra televisión en vivo donde quieras, porque Televen te acompaña donde estés, a la hora que sea, y por supuesto con esta gran disposición de entretenerte. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso como lo es la inteligencia emocional. Si yo te digo a ti que quizás en una ocasión vas por el centro comercial caminando con tu esposa o tu esposo y llega alguien por detrás y lo agarra, le hace algo indebido, ¿qué va a pasar contigo allí? ¿Cuál es tu reacción? ¿Verdad que te vas a molestar? ¿Verdad que te vas a llenar de ira, probablemente, de rabia, de frustración, de impotencia e incluso hasta de incertidumbre? Y es que nosotros somos animales, como cualquier animal, acción-reacción, que es lo que habitualmente viene a nosotros. Y aquí aparece entonces un cerebro súper importante, como lo es el cerebro reptil. Seguramente en esa acción-reacción vas a querer empujarlo, gritarle y hasta darle un golpe. No te estoy diciendo que es válido, pero está presente esa posibilidad. Automáticamente, el sistema límbico, que es el segundo cerebro, ese cerebro emocional, va a desarrollar una serie de emociones, entendiendo que hay un suceso, hay un evento que es neutral, porque finalmente llegó alguien y tocó a tu pareja o quiso abrazar a tu pareja, eso es un evento neutral. Pero aquí la interpretación del suceso te va a llevar a sentir una determinada emoción. Ya viste que había rabia, ira, celos, incertidumbre, ansiedad, estrés, y para usted de contar, pero aquí entra algo muy importante dentro de la inteligencia emocional, y es que tienes que tomar la decisión de cómo afrontar esa situación. Y es cuando aparece entonces el tercer cerebro, que es el cerebro neocortex. Un cerebro que se desarrolló gracias a la evolución y es el que nos permite pensar, es el que nos permite de alguna manera reconocer qué está pasando y qué decisión voy a tomar. Entonces, es aquí cuando la inteligencia emocional se pone a prueba, pero más de uno dirá: Miguel, genial tu historia, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Si nos referimos a inteligencia emocional, por supuesto, es quizás la inteligencia más importante del ser humano. Hay inteligencia numérica, espacial, creativa, verbal, son muchas, pero la inteligencia emocional es una habilidad blanda que nosotros necesitamos desarrollar. ¿Por qué? Porque es la capacidad de manejar las emociones, es la capacidad de tomar buenas decisiones frente a situaciones adversas, donde obviamente la emoción va a ser la gran protagonista. Y vuelvo al punto, sentir emociones es normal, es imposible vivir una vida sin emociones a menos de que sufras de una enfermedad llamada alexitimia. La alexitimia es la incapacidad de sentir emociones. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tú conoces a alguien que te parece muy lindo o linda físicamente, habla maravillosamente bien y llevas allí horas y tú conscientemente sabes que te gusta, que te agrada, que te debería mover, acelerar el corazón, sudarte las manitas, etcétera. Pero no lo puedes lograr. Eso es la alexitimia. Alguien te golpea o te escupe la cara y tú no te puedes molestar. Es la incapacidad, es la desconexión de las emociones. Y hay muy pocos casos en el mundo, pero sí existen personas que tristemente no pueden sentir nada. Así que empezamos con esta gran premisa el día de hoy. Toda emoción es válida siempre y cuando aprendamos a dominarla. Para volver a la historia de mi amigo que va caminando con su señora por un centro comercial, él tiene dos decisiones. La primera: enajenarse, molestarse, llenarse de ira y quizás golpear a la persona, empujarla, gritarle, sin importar si viene solo o acompañado. La segunda decisión es respirar, tomar en cuenta el lugar, lo que está sucediendo y saber cuáles son las consecuencias
de tomar una decisión acelerada, conducida por la emocionalidad, entendiendo que las emociones es como una hoguera. Cuando tú comienzas a justificar por qué estás molesto, por qué estás iracundo, la emoción sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y es cuando vas a reaccionar de manera mala, de manera inadecuada. Es cuando sencillamente te vas a equivocar y te conviertes en una persona analfabeta emocionalmente hablando. O quizás entonces, como tú has leído todos los libros de Daniel Goleman, que lo vamos a nombrar en el próximo bloque para desarrollar su teoría de la inteligencia emocional, tomaste una buena decisión. Vean cómo nuestra vida puede cambiar justamente por un estado anímico incontrolado, por una emocionalidad mal manejada y por justamente no saber nada acerca de la inteligencia emocional. Y si ya ahora sí te generó ansiedad el tema y quieres saber cómo lograr desarrollar esta maravillosa herramienta y esta habilidad blanda tan necesaria como lo es la inteligencia emocional, te invito a quedarte sentado allí. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Palabras en tinta. Yo me parece muy oportuno recomendarte un libro maravilloso que habla justamente del poder de las emociones, como lo es Analfabeto Emocional, de mi querido amigo y mentor Ismael Cala, donde a través de grandes autores nos habla de cómo la emocionalidad muchas veces nos vence y cómo lograr ese equilibrio entre la emoción y la razón, porque como lo dice él, vivir una vida sin emociones es prácticamente imposible. Ahora bien, el tema está en cómo hacer que esas emociones no nos lleven a tomar malas decisiones, porque finalmente entendemos que toda emoción es válida, pero en su justa medida. Así que este libro de Ismael Cala te lo recomiendo porque sé que te va a ayudar muchísimo en este camino a desarrollar la inteligencia emocional. Palabras en tinta. Y estamos de vuelta acá con más de Palabra Cierta, hoy hablando de un interesante tema, la inteligencia emocional. ¿Has escuchado este término? ¿Qué significa ser inteligentes emocionales? Como se los decía en el bloque anterior, no es más que tomar buenas decisiones frente a situaciones adversas que automáticamente van a generar una emoción. Hay un evento, ya saben que el evento es neutral, sucedió, hay distintas interpretaciones, yo le doy un significado y ese significado me va a llevar a sentir una emoción. El gran psiquiatra austriaco Viktor Frankl decía que yo no puedo controlar las situaciones, pero sí tomar la decisión de cómo las voy a afrontar. Esa es una muy buena definición de la inteligencia emocional, pero ¿cómo lograr desarrollar esta herramienta? Comencemos por lo básico. Sentir emociones es totalmente válido, ya hablamos de 3 cerebros, ahí está el cerebro límbico y el cerebro reptil que conforman la mente emocional, y luego tenemos a la mente a la mente racional, que está conformada por el cerebro neocortex, ese que nos garantiza que podemos pensar y razonar antes de hablar y antes de tomar una decisión. ¿Cómo estos 3 cerebros convergen para que la inteligencia emocional se desarrolle? Fácil. La mente emocional y la mente racional trabajan de forma semi-independiente. ¿Qué significa esto? Si recuerdan la película Intensamente, la 1 y la 2, habían unas esferas, ¿verdad?, que se generaban desde los recuerdos, desde las creencias, y estos recuerdos, estas creencias, te pueden llevar a sentir una emoción, es decir, un pensamiento lógico te puede llevar a sentir una emoción. Si tú ahora en tu casa, sentado o acostado, haces este ejercicio rápidamente, piensa en algo muy doloroso, muy triste. ¿Qué activa automáticamente el recuerdo? Una emoción, ¿verdad? Porque allí está esa semi-independencia, esa conexión. Pero te puedo asegurar que si piensas en algo alegre, también te vas a alegrar automáticamente. Cuando una emoción aparece de forma espontánea por un suceso X, tú también te vas a enajenar con ese pensamiento, vas a comenzar a pensar por qué te está ocurriendo, por qué a ti. Y si no tenemos la suficiente madurez y la suficiente experiencia con la inteligencia emocional, eso seguramente nos puede arruinar el día. Entonces, para nosotros manejar la inteligencia emocional, como lo dice el gran Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, quien desarrolló el término y es quizás la máxima autoridad en el mundo acerca de la inteligencia emocional, lo primero es reconocer qué estamos sintiendo. Este señor en la
caminata con su esposa por el centro comercial, sintió rabia. Pero sentir rabia y sentir ira son cosas diferentes. La ira está a un nivel más arriba, entendiendo además que no hay emociones malas ni buenas. Hay emociones que son placenteras y displacenteras. Es decir, que se pueden relacionar con lo positivo o lo negativo, pero toda emoción es válida. Esta persona reconoció que estaba iracundo, una persona extremadamente celosa, que cuida mucho lo que es de él, que no le gusta ni que la vean, y viene una persona a tocar a su esposa. Claro que se va a molestar muchísimo. Hay ira. Pero entonces una vez que él reconoce que siente ira, viene el segundo paso, que es vital, y es justamente la automotivación. Vean qué interesante esto. Cuando yo reconozco una emoción, porque hay autoconocimiento y quizás todavía hay cierta calma para entender qué es eso que sentí, bien sea tristeza, alegría, ansiedad, rabia, sorpresa, agrado, desagrado, yo al reconocer lo que estoy sintiendo comienzo a darme esas palabras de aliento, ese pensamiento lógico que me dice, hey, cuidado con lo que vas a hacer. Si logras hacer eso, si comienzas a hablarle a la persona de esa manera, esto puede desencadenar algo aún peor. Y usted que me está viendo en casa seguramente conoce a más de uno que por no manejar su inteligencia emocional va y termina en el lugar incorrecto, como un hospital, una clínica y hasta el cementerio. Como dice la frase por allí, los valientes están 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? Por no tomar una buena decisión. Esa automotivación es un proceso muy consciente del neocortex. Miguel, ya te chocaron el carro, ¿qué más vas a hacer? Lo máximo que puedes es bajarte a dialogar con la persona. Quizás le puedes preguntar porque estás en tu derecho. Mira, vale, ¿qué fue lo que te pasó? Yo no voy a decir, es que tenía tiempo con ganas de visitar a mi latonero, yo lo extrañaba. No, mentira, tú te vas a molestar, tú te vas a llenar de rabia, de incertidumbre. ¿Ahora qué va a pasar con mi carro? ¿Cuántos días me va a quedar sin carro? Pero la inteligencia emocional te permite justamente respirar, concentrarte y tomar la mejor decisión. Hace aproximadamente unos 3 años yo estaba en un semáforo, en una bajada, y una persona me chocó por detrás. Yo hace 15 días había chocado, ya el latonero había reparado mi parachoque trasero e iba justamente que me pintaran el parachoque. Y el señor viene y me choca el parachoque. Yo dije, no puede ser, es en serio. Y me acuerdo que me bajé muy molesto y la persona muy apenada reconoció su error, se le fue el pie, no pudo frenar. Pero era tanta la vergüenza del señor, tanta la pena y por supuesto su humildad de reconocer que a mí no me quedó de otra que decirle, no se preocupe, vamos a ver cómo lo logramos resolver. La persona fue conmigo al taller, pagó lo que faltaba del parachoque y por supuesto otra vez repararlo y lo solucionamos. Una persona con poca inteligencia emocional seguramente busca el conflicto y lamentablemente conflicto genera más conflicto. Así que reconocer las emociones es fundamental. En el segundo paso vamos a automotivarnos, darnos aliento, pensar, relajarnos, contar hasta 10 porque allí es donde se oxigena el cerebro para tomar una mejor decisión. Pero falta un paso muy importante que te lo voy a decir en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabras Ciertas. Y estamos de vuelta acá en Palabras Ciertas, hablando de la inteligencia emocional, tema muy importante y sobre todo relevante hoy en el mundo empresarial, en tu vida personal, con tu familia, con tu pareja, porque finalmente estamos sintiendo emociones todo el día, a toda hora, y qué rico es emocionarse, pero qué complejo es cuando tomamos malas decisiones. La inteligencia es un término que a veces confundimos con el intelecto. Intelecto es conocimiento, pero inteligencia es la toma de decisiones acertadas y justamente cuando estamos muy emocionados es cuando tomamos las peores decisiones. Siempre recuerdo a mi abuela diciendo, si estás muy alegre o muy triste o muy enojado, no tomes decisiones porque te vas a equivocar. Y es allí la importancia de pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Dijimos que teníamos 3 cerebros, ¿verdad? Reptil, el límbico y el neocortex. Y muchas veces en este proceso de reconocer qué estoy sintiendo y de automotivarme, no logro manejar esa emoción. Y es que el tercer paso tiene que ver con el
ese, ese momento donde comenzamos a bajarle la intensidad de la emoción, que se llama la autorregulación. ¿Y cómo nos vamos a autorregular? A través de la motivación. Pero los expertos también aseguran que la experiencia y la madurez nos va a garantizar más oportunidades de manejar las emociones. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que ocurre cuando, muy tristes, o muy alegres o muy iracundos, accionamos, decimos. ¿Por qué? Porque en ese proceso lo llaman los psicólogos un secuestro neuronal. Es cuando la emoción me atrapó, me dominó, me gobernó y yo comienzo a actuar basándome en todo ese sentimiento que luego de sentir la emoción me va a quedar. Y es cuando herimos a otros con nuestras palabras, es cuando podemos incluso maltratar a otros físicamente porque no solemos o no sabemos, mejor dicho, cómo manejar, cómo dominar esa emoción. Hay un componente, como lo dice Daniel Goleman, que es esencial también dentro de la inteligencia emocional y tiene que ver con la empatía. Cuando hay empatía, cuando te pones en el lugar del otro y ves la vida que el otro está viviendo y de alguna manera te relacionas y sientes lo que esa persona está sintiendo, tu inteligencia emocional también se va a desarrollar. Nunca voy a olvidar una vez que estaba con un buen amigo y este buen amigo que no era muy inteligente emocional, una persona que atendía en un lugar le dijo algo y esta persona comenzó a gritarle, comenzó a decirle: por eso es que estás allí trabajando de mesonero, es que tú... Y esta persona, luego de escuchar toda esa serie de sandeces, se nos acercó y nos dijo que su niña estaba pasando por un momento muy difícil de salud y no se imaginan la cara de mi amigo. Automáticamente le cambió. Y es allí donde esa emoción llamada remordimiento te puede destruir el alma. Y lo peor es que no lo vas a olvidar rápidamente porque el sentimiento puede durar días, semanas y hasta meses. Así que antes de tomar una decisión con tu equipo de trabajo, con tu pareja, con tus amigos, piensa bien lo que vas a decir. Recuerda que la emoción siempre va a estar presente, pero dependerá de nosotros esa intensidad, ese volumen, esa capacidad de respuesta, de reacción, porque siempre he pensado que si nosotros domináramos las emociones como un idioma, como los números, quizás nuestra sociedad fuese más amable, fuese más asertiva. Y hablando de comunicación, justamente a mí que me encanta tanto este tema, nosotros, como lo dice la paralingüística, pensamos, sentimos y hablamos. Esto quiere decir que muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y es cuando sí, destruimos al otro, herimos al otro, maltratamos al otro. Como decía el gran pensador venezolano Arturo Uslar Pietri, si tú hablas como un patán, terminas siendo un patán. ¿Por qué? Porque te estás autosugestionando con esa emoción, ya tu pensamiento está cargado, intoxicado de patanería, de complejo de superioridad, de arrogancia, y todo lo que vas a decir y todo lo que vas a hacer estará enmarcado en esa emoción. Así que mucho cuidado con lo que piensas, con lo que crees, con lo que estás viendo, con lo que consumes, porque definitivamente al sentirnos conectados con esa emoción y no dominarla, nos vamos a meter en serios problemas. La experiencia es quizás una de las herramientas más importantes. Trata de buscar en tu banco de recuerdos esos momentos desagradables, esos momentos donde te equivocaste justamente por no manejar las emociones y sobre todo sé consciente del resultado, de cuáles fueron las consecuencias. Y es allí donde entendemos que autosugestionarnos, automotivarnos, autorregularnos y ser empáticos nos va a garantizar esa inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal. ¿Cuál es la diferencia? Que en la inteligencia emocional intrapersonal yo hablo conmigo. Yo estoy de alguna manera autosugestionándome, automotivándome, trato de no ser tan cruel conmigo, pero en la inteligencia emocional interpersonal es como nosotros nos relacionamos con los demás. Cómo yo incluso puedo ayudar a otro a manejar sus emociones. Donde, por cierto, y esto ya para ir cerrando el programa, recuerda que no puedes invalidarle la emoción al otro. Porque si hablamos de inteligencia emocional interpersonal, lo peor que tú puedes hacer con tu esposa, con tu amigo, cuando esté molesta es decirle: cálmate, ¿por qué estás molesta? Esto no es motivo para llorar. Si tú le invalidas su emoción, allí se va a generar un conflicto. Valídale
lo que siente. Al niño que está llorando, es que tú porque tienes que llorar, si eso es algo normal. No, él necesita expresar su rabia, su tristeza. Cuando invalidamos a los demás, automáticamente la comunicación asertiva desaparece. Así que espero que todo este contenido te pueda funcionar. Ya hicimos la recomendación del analfabeto emocional de Ismael Cala, pero para mí el libro que prácticamente recoge toda la información fidedigna, vital, necesaria es Daniel Goleman con la inteligencia emocional, porque es el padre de esta herramienta, de esta gran habilidad blanda que hoy nos urge más que nunca. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta y recuerda que antes de actuar, antes de hablar, piensa muy bien cuáles son las consecuencias de esa acción. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao, chao.